Bienvenidos al acto de presentación de esta obra, que es un acto presencial, pero que también lo estamos emitiendo vía streaming a través del canal del grupo editorial Sial Pigmalión en YouTube. Hoy tenemos la presentación de un libro de dos autores que no son autores, pero sí son autores, y de dos personas que están aquí, que de alguna forma no son esos autores que decíamos antes, pero que representan su legado y su obra. Me refiero, tenemos el placer de la bienvenida dentro de este aula de teatro que dirige con mano firme y con salero nuestro querido amigo Daniel Miguel Áñez, un joven polifacético, filólogo, poeta, actor. Bueno, realmente le quedan muchas cosas por hacer, porque su juventud augura que es un talento increchendo, iba a decir en ciernes, no, increchendo, ¿no? Pero además es el director del aula de teatro de este Ágora Sial Pigmalión, y le agradecemos que esté aquí con nosotros esta tarde. Está entre ensayos, estrenos y clases. Y como digo, dentro del aula de teatro vamos a presentar una obra que es una obra muy especial, una obra que responde al título de Un hombre de bien, comedia en 3 actos, y que bueno, pues fue escrita por José López Rubio y Enrique Jardiel Poncela. Una obra inédita, con lo cual para nosotros tiene un valor añadido, especialmente para la colección Candilejas del grupo editorial Sial Pigmalión. Pero a los dos autores que tenemos aquí, que no son obviamente ni López Rubio ni Jardiel Poncela, sí que de alguna forma tienen encomendada la labor de la difusión de su legado literario. Por eso pues es como si fuesen esos autores, pero es que además son autores del estudio introductorio, por tanto son en todo caso coautores de los susodichos López Rubio y Jardiel Poncela. Me refiero a nuestros queridos amigos José María Torrijos y Enrique Galluz Jardiel. Yo suelo decir que son parte de la nómina de nuestros clásicos, y no es que yo les quiera hacer mayores, sino que realmente son personas que han estado con nosotros en nuestro itinerario profesional, editorial y personal desde hace más de 3 décadas, lo cual quiere decir que efectivamente hemos compartido muchas experiencias, actividades muy diversas, y que además nos une un vínculo de afecto y amistad sincera. ¿Por qué? Pues porque cuando llegamos en el año 1989 al Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África, allí un jovencísimo, Enrique Galluz Jardiel, era profesor de hindi, dado que en ese centro se impartían cursos de lenguas africanas y asiáticas. Y aunque les parezca extraño, era un curso que suscitaba un gran interés, tenía un alumnado muy variado, desde cooperantes, profesores, estudiantes, personas que querían viajar a la India y que de alguna forma pues querían tener una cierta formación y nociones culturales, y sobre todo de la lengua del hindi. Bueno, allí trabamos una hermosa amistad que duró pues todo el tiempo que estuvimos trabajando, y que ha permanecido después, ya en calidad de autor de nuestro grupo editorial, porque Enrique es autor, entre otros libros, de El discurso insoportable y otros cuentos de humor, y Vidas de gentuza. Y además le estaba comentando a nuestro otro invitado, José María Torrijos, que ha sido seleccionado recientemente para un proyecto que respalda el Ministerio de Cultura, y que pone en marcha la Fundación Actitel, de los libros a las fábricas. Cada año se seleccionan a un grupo de escritores y una serie de libros de una temática concreta. Este año era el humor en la literatura, y fue seleccionado Enrique como un exponente de la escritura en la que el humor pues se pone en valor, ¿no? En que no está de alguna forma desplazado como en otros contextos, que parece que es una escritura de segunda. No, no. Los escritores que han cultivado
esta temática pues han sido autores con muchos lectores y bueno, pues vamos a demostrar que efectivamente este tipo de literatura suscita el interés no solo de los iniciados y especialistas, sino también del gran público. Por eso, pues en pocas semanas va a estar dentro de este proyecto y para nosotros es un honor que uno de nuestros autores haya sido seleccionado entre todos los autores españoles. Es decir, que estamos hablando de una nómina amplia y de un honor concreto. Y además, pues estamos también esperando publicar en breve una obra más amplia y con un enfoque más peculiar sobre Enrique Jardiel Poncela. Pero eso es algo que no les adelanto acontecimientos, porque además también de por medio pues hay otro gran proyecto de una exposición en la Universidad de Córdoba y otra serie de eventos de los que iremos dando buena cuenta. Y si de clásicos hay que hablar, pues es que José María Torrijos es una persona que ha estado en nuestras vidas y que deseamos que siga estando para eventos y celebraciones varios. Nos conocimos en el contexto también de los colegios mayores. Él era entonces director del Colegio Mayor Elías Aguja, acaba de ser nombrado y el primer acto al que asistió fue un evento que organizábamos en el Colegio de África, pero en la anterior ubicación, cuando estábamos en la calle Obispo Trejo, en el Puente de los Franceses. Desde ahí trabamos una amistad que se convirtió en complicidad y bueno, hemos estado trabajando muchos años juntos y hemos viajado, hemos desarrollado proyectos muy diversos conjuntamente y también pues tuvimos el placer de publicarle un libro que yo creo que para él ha sido muy especial. Para nosotros lo fue, desde luego, su Cuaderno Musulmán, un libro que de manera amorosa fue preparando durante años en sus diferentes viajes al mundo árabe y con el que sorprendió a propios extraños y que tuvo una magnífica acogida. Ya es un libro antiguo, pero es un tema al que yo espero que retorne, porque debería hacer un nuevo cuaderno musulmán ampliado, renovado, con nuevos textos, porque él ha seguido manteniendo ese vínculo tan especial con nuestros vecinos del sur. Y publicamos también dentro de la colección de narrativa, donde están los otros libros de Enrique, a los que me referí anteriormente, este librito que es un libro muy especial. Entrevista con la Madre Teresa de Jesús, también del mencionado José López Rubio. Siempre hemos hablado de que teníamos que poner en marcha nuevos proyectos, pero la verdad es que sus ocupaciones y quehaceres le han impedido dedicar más tiempo a lo que hace realmente bien, que es la creación, que es la escritura, pero yo estoy convencido que en los próximos meses, en los próximos años, van a ir saliendo otras obras rubricadas por Chema Torrijos. Desde luego, el libro que hoy les ofrecemos, repito, para nosotros es un lujo, es una gran satisfacción poderlo albergar dentro de nuestra colección de teatro, una colección que pusimos en marcha cuando empezaban a cerrarse las editoriales de teatro y las colecciones de teatro y que nos ha dado muchas satisfacciones. Por eso yo espero que también para ellos pues, esté a la altura de sus expectativas, que de alguna forma ya hemos dignificado el trabajo suyo como autores de ese estudio introductorio y también el trabajo de los autores que bueno, pues les dejaron su legado y que ellos se están encargando de difundir. Repito, José López Rubio y Enrique Jardiel Poncela. Y sin más dilación y pidiéndoles perdón por este largo introito, pero yo creo que es necesario para conocernos y para que les conozcan, pues les dejo en manos de Daniel Miguel Áñez y les pido para los tres un fuerte aplauso. Muchas gracias por su presencia. Pues muchas... ¿Ahora? ¿Sí? No sé. Sí, ahora está. ¿Sí? Ahora sí. Muchas gracias, queridísimo Basilio, un día más por acoger en tu casa, en tu recién inaugurada. Ya cada vez se va quedando más lejos la inauguración, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Este espacio tan hermoso donde nos das cita a los teatreros, a los culturetas, a los filólogos con C y a los letraheridos para hablar de distintas materias, ¿no? Estamos de celebración. Yo creo que el nacimiento o el parto de una obra teatral siempre lo es, ¿no?
pero en este caso quizá más porque demuestra la complicidad, la amistad y digamos una línea de continuidad literaria que para mí hasta ahora desconocida, que es esta simbiosis entre estos dos grandes dramaturgos, por desgracia, y quizás sea desde aquí, desde este modesto escenario donde podamos hacer esta reivindicación, por desgracia digo, olvidados de los escenarios, y es una pena que llevemos mucho tiempo sin ver en un teatro público de Madrid obras de Jardiel, y ya no digo de López Rubio, ¿no? Pero aún así ya digo que estamos de celebración por este parto. Felicidades siempre, Basilio, por digamos, recuperar, por tener siempre, pese a que el teatro ni la poesía da dinero, tener abiertas las puertas de tu casa para publicar este tipo de libros, y por acogerlo dentro de este aula de teatro que me honra dirigir. La primera sesión la dedicamos a una edición bellísima de unos sonetos de Ángel Solo, que dirán ustedes, bueno, ¿y qué pinta un sonetista o un poeta dentro del aula de teatro? Bueno, porque Ángel Solo es un grandísimo actor que se encontraba además en ese momento representando Luces de Bohemia en el Teatro Español, y tenía mucho que era su primera obra poética, y sus versos tenían mucho que ver con el mundo del teatro. Y digamos que ampliamos horizontes, y en esta segunda sesión se la dedicamos a estos dos grandes autores, a José López Rubio y Enrique Jardiel Poncela, que primerizos y en unos primeros esbozos y unos primeros recuerdos teatrales nos regalaron esta pieza a cuatro manos en el año 19. Los autores, yo aquí estoy meramente como moderador. Basilio ya ha hecho una larga e interesante, por otro lado, loa de ambos, y yo les cederé la palabra para que sean ellos los que nos hablen de cómo llega a sus manos este manuscrito, cómo fue la publicación. A mí siempre me interesa mucho cómo es entrar en los escritorios de los dramaturgos, ¿no? Qué tipo de complejidades han tenido a la hora de editar el libro, porque es un libro muy cuidado. Siempre merece la pena, ¿no?, acercarse a las ediciones de teatro de Editorial Sial, y en este caso los editores lo han cuidado mucho. Tienen distintas breves y varios apuntes al pie de página donde aclaran distintos términos, evidentemente quizá ya lejanos por el madrileñismo. Es una obra muy cercana al mundo sainetesco que luego tanto cultivaría Arniches. Es más, yo creo que los autores podrán hablar también, porque hay una obra posterior, creo, de Arniches que bebe un poco de este clima que se recrea aquí. No quiero destriparles la pieza, pero a mí me ha parecido tremendamente simpática, tremendamente divertida. Digamos que el tono y el clima está muy en boga por aquellos años, pero ellos lo tratan con muchísima originalidad, ¿no? Y además es hermoso leerlos, porque uno ya va encontrando algunos de los leitmotivs de lo que sería luego esa llamada generación, o la otra generación del 27, a la que se referiría luego López Rubio en su discurso de ingreso en la Real Academia, que contestaría Lázaro Carreter, ¿no? Esa generación del 27 o la otra generación del 27, que integrarían precisamente, según López Rubio él mismo, Jardiel Poncela, el propio Miura, Tono, Edgar Neville, ¿no? Esa generación que se quedó alejada de los escenarios, alejada del canon, por el gran tema, ¿no? Y es considerar el humor un género menor. Aquí venimos modestamente, yo creo, a reivindicar también eso, como estos autores, no por ser humoristas, estaban dejados de estar comprometidos con el universo político, con un regusto ético. La propia pieza tiene un halo melancólico de fondo muy interesante, pese a que ya digo que es tremendamente divertida. La anécdota se cuenta por sí sola, y lo que hacen ambos autores es criticar de alguna manera la inoperancia y la falta de interés que nos suscitan los hombres tan buenos, que de buenos son tontos, ¿no? Y creo, y ya con esto acabo para ceder la palabra a los autores que son los protagonistas de la sesión, creo que nada mejor que poner voz a ambos autores, a López Rubio y a Jardiel, para hablar de este hombre bueno, protagonista de la pieza. Para que se haga una idea, el primer acto se ubica en una librería, ¿no?, con la típica sesión de naipes, ¿no?, que también articularía muchas de las obras y muchos de los sainetes de la época, y allí se cuenta que el dueño de la librería, pues que ha recibido una cuantiosa suma de dinero por la venta de unos lingotes de oro que ha encontrado el arrendado que estaba en su vivienda, ¿no? Picando por poner una chincheta en una pared mal puesta, ha encontrado unos lingotes de oro, y este pobre hombre, lejos de quedarse con ese dinero, lo ha entregado al casero, ¿no? Y ahí se cuenta, llega a la librería este personaje, Domingo, tremendamente divertido, que el pobre hombre le lloverán por todas partes por ser, ya digo, tremendamente bueno, ¿no? Y se dice de él lo siguiente. Dice: es el hombre más bueno que paga cédula. ¿Bueno? Como bueno sorbe en la copa de la santidad. Hay un hecho que le retrata.
¿Qué es? ¿Qué es? Dicen. Figurarse que un día iba por la carretera del Pardo quitando las piedras del camino para que no se tropezasen los peatones, cuando le atropelló un auto que venía disparado. Dicen, ¡qué horror, Dios mío! Y si lo hirieron. Se salió incólume, y como en el encontronazo se había roto un neumático, estuvo 4 años trabajando en las obras del metro hasta que ahorró para comprarle un Michelin al dueño del auto. Madre mía, qué ángel, dices, chavo, qué tío, hay que ver, es un santo varón y trabajador, y de una actividad, dice, toma, si será activo, que ha renunciado a las clases pasivas, que nos dicen los editores, que es la pensión que tenían los funcionarios, ¿no? Dices, es único en el mundo, y caballeroso y delicado desde la cuna. Señor, tendrá delicadeza el individuo que toca la bandurria con mitones. Anda, dice, y no fuma delante de señoritas por si les molesta el humo. Como ese hombre no se encuentra en duplicado. Seguro, dice otra. Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho ahora ese Fernando el Santo? Pues nada, que es inquilino del cuarto, tercero, centro, izquierda, letra B, y el otro día, como las paredes no son muy fuertes, fue a clavar una tachuela para sujetar una holografía de San Luis de Gonzaga y se le vino el tabique abajo. Sería de sémola, dicen. Dice de sémola y era una pared maestra. Sería maestra, pero puede que estuviese jubilada. Lo que estaba es hueca y dentro encontró Domingo una olla que contenía para amarse 500 onzas de oro, 8.000 amadeos. ¿Qué dices? Ahí va, qué suerte. Señor Viviano, pero hombre, lo dicho, aquí no hay fantasía, eso hay que mojarlo. Y brindan. Ahora mismo, para eso he comprado un benedictino que lo hueles y añoras el claustro. Pero espérate que venga Domingo. Y ahí viene el bueno de Domingo y se contará la retahíla de bondades que va haciendo a lo largo de su vida. Y recupera otro fragmento, los 2 siguientes actos serán en la casa en cuestión y el pobre hombre, bueno, recibe a la hija del dueño de la librería, por recibirla le llueven por todas partes, la propia hija al final acaba por renegar de él, en fin, un disparate, ¿no? Lo típico que luego tendrá su prolongación en el humor del absurdo, ¿no? Y ahí que se presenta un vecino, a este bueno de Domingo, y le dice lo siguiente, un tal Antonino, dice, mira, al grano, con la mayor velocidad, vengo a proponerte un negocio, le dice a Domingo, ¿lucrativo? Nada, es para adquirir una pianola ni para usar termosifón, pero, dice, ya me entiendes, digo si da para salir de apuros. Dice, eso sí, y muy airosamente, cosa de unas 300 micaelas. Antonino, dice Domingo, dice, ¿te parece bien? Me parece de perlas. ¿En qué consiste el negocio? Pues verás, en los almacenes de la Estación del Norte hay una partida de quesos de Cabrales que no pueden ponerse a la venta porque la inspección ha dictaminado que están ligeramente putrefactos. Total, nada. Ojeriza que le tienen al cocinatario, dice Domingo, sí. Y por medio de un amigo del ayuntamiento que es persona influyente, he conseguido permiso para sacarlo de los almacenes hoy mismo y llevarlos a la destrucción. Más claro, que yo, obedeciendo a la inspección de sanidad, tengo que picar los quesos y revolverlos con tierra para que no puedan ser vendidos. Ahora, imagínate, no me cuesta ni un real y en lugar de destruirlos, los vendo a las tiendas a bajo precio. A 2 pesetas uno con otro. Antonino, dice Domingo. Pero no tengo dónde guardarlos y he pensado en ti. Los almacenas en tu casa hasta que se vendan y por ese insignificante trabajo se te sacuden 60 duros. ¿Qué tal el negocio? Es decir, los Cabrales se van a poner malos y los quiere meter el muchacho dentro de la casa del pobre de Domingo, ¿no? Que ya verá cómo huele aquello. Bueno, pues como estas, otras lindezas le ocurrieron al protagonista. Por salvar a un vecino se disfraza de demonio para salir a la calle. Resulta que este muchacho, al que le hacen disfrazarse, era un negocio que tenía para vender por ahí. Y el pobre mío rompe, porque es un pieza, rompe un escaparate y el dueño del establecimiento le dice que va a pegar un tiro y este hombre le hace disfrazarse al bueno de Domingo de diablo para ir al día siguiente en su lugar, porque si tiene que pegar un tiro a alguien, que sea a su vecino y no a él, ¿no? Pues como estas y otras lindezas le ocurrían al bueno protagonista. Como digo, una comedia, los autores sí es verdad que son prudentes y dicen que es una comedia primeriza, pero que está llena de ese disparate posterior que definirá la dramaturgia de Enrique Javier Poncea y de López Rubio, y sobre ellos y sobre la edición yo creo que conviene que les ceda a ellos la palabra. En primer lugar, si me permiten, pues le cedo la palabra a José María Torrijos. Ya ha hablado Basilio de él, su formación se mueve a caballo entre Salamanca y el Escorial, la teología y el mundo de la filología, amén de esa primera obra que todavía sigue vendiendo, además, esto lo hemos hablado. Y bueno, gran amigo de la casa, a mí me ha hecho muy feliz verlo porque comentamos al principio que parece que ya solo estamos en la virtualidad, ¿no? Gracias al Facebook y esas cosas, pero por fin nos ponemos cara a propósito de este parto literario. José María tiene la palabra y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti. Lo primero de todo es que os he traído una pequeña sorpresa y es el original
mecanoscrito, sea escrito a máquina, de la comedia Un hombre de bien. Son 3 cuadernillos, los 3 actos de la obra, con una tinta de máquina de escribir de color morado. Hay un papel de calco que había. Sí, porque el papel... Es que me imagino que tu abuelo tendría otra cosa. Exactamente. Claro. Yo tengo ejemplares de apuntador, que son muy semejantes a esto. Sí. Notas de... Y digo, hombre, pues lo voy a llevar. Esto está hecho en las copias teatrales Consuelo León, la calle de la Madera 18, primero Madrid. Se ve que era una empresa, una señora que se dedicaba a copiar obras con letra bastante grande. Y digo, voy a llevarlo porque así por lo menos ve que no nos hemos inventado Enrique y yo. No tenemos esos afanes, somos 2 hombres de bien. Y si me lo permite, yo voy a leer lo que quería decir, aunque podría decir de López Rubio, podría decir muchas cosas porque lo traté tantos años y tan de cerca que tenía más confianza con él que con mi padre. Y eso ya es bastante decir, ¿no? Vamos a ver esto cómo funciona. Estoy seguro de que Enrique Jardiel Poncela y José López Rubio, de haber vivido hoy, no nos habrían autorizado a publicar esta primeriza obra escrita por ellos. De hecho, en alguna ocasión que yo quería publicar algo de López Rubio, que lo tenía y él vivía, le decía, voy a publicar esto, tú decías, ¿pero eso a quién le importa? No le importa a nadie. Bueno, pues yo lo publicaba. De hecho, ni la estrenaron ni la publicaron jamás. Solo se ha conservado el mecanoscrito que tengo en mi poder y que habéis visto, como heredero que soy de López Rubio, y que el de Jardiel él lo rompería como rompió muchas de las comedias que tenía escritas en su primera juventud. A la hora de dar a la edición esta obra, junto a mi amigo Enrique Gallud, yo me planteé lo que una vez me dijo el propio López Rubio hablando sobre Picasso. Me dijo, el Picasso de la fama, del experimento pictórico, del cubismo, del surrealismo, el Picasso que todos admiramos, tuvo unos principios académicos que luego abandonó. Esas obras primerizas le sirvieron para aprender lo que tenía que hacer y no tenía que hacer en el futuro. Pero a muchos pintores actuales yo les invitaría a que hicieran cuadros como aquel juvenil Picasso. Hay que aclarar otra cosa. La colaboración de 2 autores, incluso entre los más famosos, era muy frecuente en el teatro español de principios del siglo XX. El tópico sería aludir a los hermanos Machado o los hermanos Álvarez Quintero. Entre paréntesis, comento que a los 15 años Jardiel escribió una comedia colaborando con su vecino Serafín Adame, titulada Dádivas quebrantan peñas, y que firmaron con el seudónimo de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Pero hay muchos más cuya lista sería larga. Este fenómeno se da también entre los 5 autores que López Rubio abarcó bajo la etiqueta La otra generación del 27. Tono y Miura escribieron también juntos, y para esto me permito encaminaros a un volumen imprescindible que yo publiqué por encargo del Ministerio de Cultura. Se trata del libro José López Rubio, Discurso y Cartas. Creo que se agotó y tal vez sea posible encontrarlo por internet o en librerías de viejo. Yo lo tengo en PDF y si alguien lo desea y me deja su correo electrónico se lo puedo enviar gratuitamente. Lleva una introducción mía que, modestia aparte, es muy buena. Pero ante todo, lo que me interesa destacar es el discurso de ingreso en la Real Academia de José López Rubio, que es una obra magistral, porque describe perfectamente cómo eran sus 4 amigos. Él no habló de sí mismo. Quien habló de López Rubio fue el que le respondió, que era Fernando Lázaro Carreter. Pero es que el libro es muy interesante también, porque ahí metí todas las cartas que tenía de Edgar Neville, de Jardiel, de Miura y de Tono, con dibujos, bueno, y con muchas fotos, que el Ministerio me dijo, es el único libro que se ha agotado de la colección, con dibujos de Edgar Neville, porque curiosamente estos autores
que comenzaron en el periodismo literario de humor, pasaron por el cine como por un túnel y acabaron en el teatro, tenían también sus intenciones de dibujos, ¿no? Edgar Neville hizo muchos dibujos. López Rubio no, porque tenía un hermano mayor que era Paco, que era un gran dibujante muy conocido y que fue el que lo introdujo al hermano pequeño en todos estos tinglados de la literatura. Pero Miura y Tono sí tenían dibujos, de hecho ellos fundaron la Codorniz. En los años 20 del pasado siglo, el teatro sufre una crisis interna sobre la dirección que debe tomar el género, si hacia las vanguardias o hacia el compromiso social. La crisis externa le viene por la aparición de un competidor, el cine, primero mudo, pero que pronto echa al aire sus primeros balbuceos sonoros. Por su precio más económico, por sus obras cómicas, el cine se convierte pronto en la atracción de las clases modestas y de los jóvenes. Y como estos autores nuestros gozan de una juventud y una curiosidad enormes, Charles Chaplin se convierte para ellos en un ejemplo, un mito. La escena de Charlotte comiéndose una bota y sus cordones como todo un gentleman inglés en La Quimera del Oro, estrenada en España en 1925, supuso una revolución en el humor, que ellos practicaban ya en artículos, narraciones y en sus primicias teatrales. Pero quien más les influyó, y así lo reconocen Jardiel y López Rubio y Edgar Neville, fue Ramón Gómez de la Serna, al que escuchaban en la tertulia de la Cripta de Pombo, con quien colaboraron en una efímera tertulia radiofónica y hasta le acompañaban por la noche hasta su casa. Ramón les mostró el camino de lo inverosímil, una distorsión de la realidad para ellos novedosa, una ruptura con la realidad sin perder de vista la realidad propia. Con Un hombre de bien nos encontramos ante una pieza que, si bien no alcanza las cotas de originalidad y perfección a las que llegarían López Rubio y Jardiel Poncela en años sucesivos, no desmerece en absoluto de la inmensa mayoría de las comedias que se estrenaban en España durante la década de los 20. Es una pieza costumbrista, un sainete al uso, tan típico y tan genuino como el que más. De haberse difundido y de haber sus autores persistido en la elaboración de obras de este subgénero, podrían muy bien haberse ganado la vida como saineteros. No habrían llegado a ser autores de primera fila, pero hubieran podido muy dignamente seguir estrenando sin problemas. Un hombre de bien es una comedia de ambientación popular madrileña que por su personaje principal nos recuerda una obra posterior de Carlos Arniches, El señor Adrián el Primo, o Qué malo es ser bueno, estrenada en 1927. Si tuviéramos que mencionar alguna pieza inspiradora de esta, sería sin duda otro sainete de Arniches, Es mi hombre, de 1921, del que más tarde Jardiel haría una adaptación para el cine. Aquí se dan casi todas las características sainetescas, nombres típicamente madrileños en sus personajes, desarrollo de la acción en una tienda, la inevitable partida de cartas entre vecinos, alusiones al momento presente, el habla arnichesca con todos sus giros, sus incorrecciones y sus exagerados laísmos, la dilatación de la acción y las alusiones a festejos y lugares de Madrid, como la verbena junto a la iglesia de San Cayetano. Sin embargo, pese al esquema sainetesco aceptado, hallamos detalles que nos recuerdan el estilo posterior de ambos comediógrafos, como las menciones a compañeros de letras, Luis de Tapia o Concha Espina, algunas frases concretas que luego encontramos repetidas en sus obras de madurez, o incluso la misma parodia del género del sainete, como vemos en una descripción que se hace del deporte del boxeo, que no es sino una burla de los personajes privativos del teatro costumbrista, con sus ignorancias y sus carencias culturales. Los autores se permiten el lujo de hacerse publicidad y mencionar el semanario satírico Buen Humor, en el que ambos colaboraban regularmente. López Rubio comenzó a colaborar en 1921 porque su hermano, el dibujante, lo introdujo, era secretario de redacción y él cogió a Jardiel y lo metió en Buen Humor.
Bien es cierto que donde se consagran desde un punto de vista humorístico, narrativo, es en la revista Gutiérrez, que se funda justamente en 1927, que la funda Caíto. Entonces, ahí es donde realmente ya están todos los que son y son todos los que están. Por lo demás, la obra es tremendamente simpática, aunque no novedosa en su trama, que es muy dilatada. El mensaje transmitido es que los hombres de bien están de más en el mundo, porque solo los desahogados triunfan. Precisamente, la penúltima comedia de López Rubio, ya un hombre muy mayor, que se titulaba El corazón en la mano, en 1972, trataba del empresario que si quiere medrar, tendrá que prescindir de sus principios honrados y entrar de lleno en la corrupción. El protagonista acaba tirando su corazón por la ventana. Eran los tiempos posteriores a Matesa, por cierto. Yo no llegué a conocer personalmente a Jardiel Poncela, aunque López Rubio me habló tanto de él que parece que lo estoy viendo. Sin embargo, he tenido la suerte de conocer a su nieto, un gran escritor e investigador sobre la obra de su abuelo. Para mí ha sido un lujo colaborar con él en esta edición. Y gracias a esta editorial, que siempre apuesta por lo novedoso, lo original, lo arriesgado y hasta lo raro. Muchas gracias. Lo raro, que además es título de una de las colecciones de la editorial, ¿no? Los raros, estupenda, por cierto. Pues me la has dejado rebotando, que diríamos informalmente, José María, para hacerle la palabra a Enrique, con el que también hemos coincidido ya en varios saraos literarios. Modestamente le preguntaba ahora, digo, ¿por dónde vamos, Enrique? Y me refería a su nivel de publicaciones. Y creo que ya va llegando a los 350 o algo así, libros publicados de autoría propia, ¿no? De ediciones, no, un centenar de ediciones. Bueno, pues habrá que sumar un hombre de bien, a ese centenar de ediciones que nos ha regalado Enrique, que también ha presentado Basilio, quizá por mencionar alguna de las cosas que nos hayan dicho, además de, quizá por lo que ha mencionado también José María, de ser nieto del propio Jardiel, que justificaría de alguna manera su acercamiento a la obra de este autor. Es un gran filólogo, un gran estudioso del humor como género, entre otras muchas cosas. Estuvo durante, creo que más de 20 años, quizá, o 20 años en la India, donde se doctoró, en Nueva Delhi, y luego regresó aquí a España a dar clase en distintas universidades, si no estoy equivocado, ahora mismo en la Francisco de Vitoria, ¿no? En fin, como digo, un gran estudioso, un gran filólogo, y un placer tenerlo hoy aquí en esta mesa para hablar de esta obra primeriza de su abuelo y otras muchas cosas que seguro que nos sorprenden como siempre. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias, Daniel. He de decir que el honor es mío el haber colaborado con mi querido José María. Ha sido un descubrimiento suyo. La obra es suya en el sentido de que él la tenía, él la descubrió y de él partió la iniciativa de que la publicáramos. O sea que muchas gracias desde aquí por tu amistad y por esta obra que es realmente preciosa. Como tú ya has hablado un poco del contenido, yo voy a intentar ponerlo en sentido del sainete, porque es una cosa muy curiosa. Estamos hablando de un sainete típico, pero a Jardiel no le gustaba el sainete, le parecía un género menor, y de hecho parodia en algunas de sus obras el sainete. Curiosamente, el prólogo de su obra más famosa, no diré que la mejor, pero sí la más famosa, Eloísa está debajo de un almendro, que tiene lugar en las butacas posteriores de un cine de barrio, es un sainete con todas las de la ley, y mucha gente dice que es de gran calidad. Yo lo que voy a hacer, para darle un poquito de punto literario a esto, pasamos de lo académico a lo textual, leer un texto de Jardiel en donde habla de ese Madrid castizo, de ese Madrid sainetesco, de esas costumbres, de esas partidas de naipes y de esas hablas arnichescas tan curiosas, en un tono que, bueno, espero que les divierta y que dejen entender un poco, su postura en referencia a ese tipo de teatro, porque luego el teatro que él hizo fue completamente distinto. Hizo un teatro atemporal, un teatro sin alusiones al momento, un teatro cosmopolita, cuyas acciones igual podían pasar en Madrid, que en París o en Buenos Aires, un teatro que durase, y eso fue un acierto por su parte. El teatro sainetesco de Arniches, de los Quintero, de muchos otros, pues tuvo valor en su momento, pero no se podía traducir.
no importaba lo que pasaba, sino cómo se contaba lo que pasaba, con lo cual la lengua era esencial y era un teatro que no se podía llevar a otros lugares y que de alguna manera ha periclitado, ha quedado un poco anticuado, un poco anacrónico, ¿no? Y eso ha ido en detrimento de un género que fue muy interesante en su momento. Pero bueno, lo que Jardiel nos dice en este artículo publicado precisamente en Buen Humor, se titula Lloremos el pasado, y nos habla de su nostalgia por ese mundo sainetesco que ya empezaba a desaparecer, o eso decía él. Dice el texto: Madrid desaparece, el Madrid castizo desaparece, las verbenas, los churros, las chulas, los organillos, todo se ha hundido en el maelstrom de la posguerra. Es decir, quedan las verbenas y los churros, sí, pero ¿puede decirse que estos churros de ahora sean iguales a los de antes? No, es evidente, son más pequeños, y ya se sabe que la virtud esencial del churro es que sea incomestible, y que esté frito con el peor aceite. Las chulas se han ido también, no sabemos a dónde, pero se han ido. ¿Quién se acuerda de aquellas chulas que decían nanay y moscas tres? Elegante expresión que equivalía a una negativa rotunda. Nadie, y es un dolor. Los tiempos han traído muchas malas costumbres. Puede afirmarse que la peor de ellas es el odio al casticismo. Y es necesario luchar contra este odio. Lo castizo, señores, es la verdadera sustancia de nuestra raza. Seamos castizos, combatamos contra el modernismo que lo invade todo y que todo lo desvirtúa. Hace años, cuando Madrid era una población castiza y chula, daba gusto andar por sus calles. Estas eran estrechas, mal empedradas, perfectamente provistas de excelentes montoncitos de basura. En los portales se veían puestos de verduras y de otros alimentos menos nitrogenados. El alumbrado era escasísimo y los borrachos balbucientes se encontraban con frecuencia encantadora. Hoy, que el modernismo más repugnante se ha apoderado de Madrid, las calles son anchas, están limpias, alumbradas por potentes focos, bien empedradas, y además es muy raro ver un borracho en ellas. Contemplar semejante cuadro da pena. Esta es la verdad, señores. Antes, un tranvía de mulas tardaba una hora larga en trasladar unos cuantos viajeros de la Puerta del Sol a lo que es hoy la Glorieta de Bilbao. Durante el trayecto se podían hacer amistades que luego duraban toda la vida. Y además, ni siquiera por un segundo se privaba a nadie de oír los juramentos de arriero del conductor. En la actualidad, bastan 5 minutos para hacer ese trayecto en el metro, y encima de tener que soportar el cubrir el trayecto en un tiempo 12 veces menor, hay que subir y bajar escalones y resignarse a que unas señoritas le piquen a uno el billete. A cuantos amamos lo castizo y lo típico, esto se nos hace intolerable. ¿Cuántas veces, al ir con el tiempo tasado y observar que el metro se retrasaba 2 minutos, he pensado con la tristeza de lo que no ha de volver en aquellos hermosos tranvías de mulas? Todo lo ha destrozado el modernismo presente. Ya apenas encontramos una de aquellas tabernas donde se jugaba al mus con unas barajas de la época de Narváez y donde se servían unas tortillas apropiadas para partirse con escoplo. Hoy se han transformado en despreciables bares con aguas corriente y cafeteras rusas. Hasta en los hombres y en las mujeres se ve patente el cambio. Hombres eran aquellos que bebían vinazo, la bebida viril, que fumaban tabaco malo, que usaban bigote y barba, reproducciones exactas de las selvas de la Australia, y que se lavaban de tarde en tarde. Hoy los hombres se afeitan todos los días, se bañan, fuman tabaco canario, inglés o turco y hasta se perfuman. Un asco, vamos, lo que se dice, un asco. ¿Y qué decir de esas mujeres de hoy que huelen a esencias caras a 10 metros de distancia? Que se han hecho un arte del arreglo del rostro, que llevan medias de seda y han prescindido del corsé. Pena da de ellas si se las compara con aquellas otras mujeres de antaño que se peinaban con una bandolina grasienta, que olían a mejorana y a tomillo como las conejas del monte, que llevaban medias de lana con las ligas por debajo de las rodillas y que para salir a la calle se encerraban en un corsé bien emballenado, especial para provocar el sudor y las enfermedades del aparato respiratorio. Aquellas eran mujeres y no estas de hoy. Aquellas sí que merecen nuestro aplauso, porque en lugar de bailar el shimmy, que es un baile americano, bailaban el shottis, que es un baile escocés, y porque en lugar de ganarse la vida escribiendo a máquina, se la ganaban haciendo bordados cursi.
hay que combatir el modernismo, hay que llorar el pasado y, si es posible, convertirlo en presente. Chulas, mantones, organillos, coches de punto, verbenas, churros, ¿dónde estáis? ¿Por qué no volvéis? Vosotros y las castañas asadas engrandecisteis a Madrid, y ya no os volveremos a ver. Lloremos. Ah, yo no puedo reprimir mi llanto. Bueno, es que entre otras cosas lo que se me ha olvidado también decir, porque su currículum es muy extenso, es que el bueno de Enrique también tiene una gran trayectoria como teatrero, digo de facto, de la praxis escénica, como actor y como director de varios montajes con su compañía Barbierino, que hemos tenido el gusto también de tenerlo aquí en esa otra vertiente, ¿no? Gracias por este regalo tan presente por otro lado y tan contemporáneo a nosotros, ¿no? En este llanto que está produciendo. Ayer escuchaba esa maravilla que son las chirigotas de Cádiz, que lloraban precisamente la desaparición de lo castizo, de lo popular, de lo folclórico en las calles gaditanas, ¿no? Ahí conviene quizá revisitar a veces ese tipo de textos ahora que nos invade la neoposmodernidad, ya no sabemos qué prefijos ya poner a esto, ¿no? Muy bien, pues creo que el parto literario se ha consumado y yo creo que, bien visto lo visto, y visto que estamos casi en familia, pues si alguien de ustedes quiere realizar alguna pregunta a los editores, o al editor. Iba a activar simplemente el micrófono para que cualquiera que quiera intervenir pues lo pueda hacer. Simplemente tienen que levantar la mano y les damos paso. Pero mientras animan, bueno, yo quiero agradecer a los tres esta magnífica presentación. Casi diría que ha sido canónica, ¿no? Cada uno habéis hecho una parte esencial de lo que es el acto de presentación de una novedad, pero además con mucho garbo y estilo, ¿no? Sí que me gustaría incidir un poquito en lo que comenté al principio, ¿no? Efectivamente, el género del humor, la literatura de humor, no está desgraciadamente de moda. Aunque, bueno, pues hemos comprobado cómo efectivamente una obra de este calado, en el análisis y presentación que se ha hecho, pues es una obra moderna. Es decir, no ha perdido vigencia, aunque haya pasado más de un siglo desde que se escribió. Podría ser una obra perfectamente actual, donde pues hay un cambio de valores absolutos en nuestra sociedad y donde la bondad o donde la inocencia no es precisamente una virtud, no se considera algo positivo, ¿no? Por eso nos hace reflexionar, ¿no? Yo creo que de entrada este tipo de obras que tienen siempre una fina ironía, cuando no una autocrítica o crítica sagaz, pues son necesarias, son útiles, ¿no? Pero, por otro lado, pues escuchando, ¿no?, el texto que nos ha leído Enrique, nos damos cuenta de que efectivamente la sociedad ha cambiado radicalmente en su forma y en su fondo, ¿no? Por eso, pues hay que recurrir a este tipo de literatura para ser conscientes de ese cambio. Vamos a la cuestión que me enrollo más de lo debido, ¿no? ¿Por qué consideráis que la literatura de humor no es una literatura que tenga el respaldo no ya de los lectores? Porque si no se publica, difícilmente va a poder ser leída. Si no se representa, difícilmente va a ser aplaudida. ¿Por qué no goza de, bueno, pues, ese respaldo necesario por parte de la crítica, y por otro lado por parte de los editores, puesto que, como hemos comprobado, la verdad es que yo creo que sí que los lectores estarían dispuestos a ser receptivos de obras de este calado. Cuando queráis. Sí, yo quería decir alguna cosa. Bueno, yo creo que la culpa la tienen un poquito todos, los lectores, los espectadores. Jardiel mismo lo decía, una comedia cuyo único objetivo es entretener, divertir, si lo consigue es un producto muy satisfactorio. Un producto no satisfactorio puede ser una novela de miedo que no te dé miedo, o una película romántica que no te conmueva. Sin embargo, dice, el espectador va al teatro a ver una obra cómica, está riendo durante 2 horas y cuando sale dice, ¡qué cansada! ¡Qué cansada! No, hacer reír no es fácil. Es mucho más fácil conmover con el drama,
¿Por qué? Porque el drama implica empatía, acercamiento o problemas humanos que todos podemos compartir. Todos hemos tenido un desengaño amoroso, o se nos ha muerto un pariente, o hemos sufrido una enfermedad, y entonces cuando un personaje de ficción lo sufre, tú puedes decir, mientras que el humorismo necesita un distanciamiento. Para poder reírte del señor que se cae con la piel de plátano, necesitas que no te importe, necesitas una indiferencia, ¿no? Y entonces el ser humano lleva otras cosas. Él decía, refiriéndose al teatro, en Grecia, que es el origen de nuestra tradición teatral, existían dos géneros que no se podían mezclar, la tragedia, la comedia, y eran igualmente importantes. Eran igualmente importantes, pero luego ha llegado el drama, que es como una tragedia espúrea, como un quiero y no puedo del sentimiento trágico, y a la gente le ha gustado más. Es cierto que hay un prejuicio en contra del humor, se piensa que es fácil, se piensa que tiene un nivel más bajo, el humor no gana premios literariamente, los actores cómicos no ganan premios, se pueden dar 1000 ejemplos. Pensemos en Jack Lemmon, actor de Hollywood magnífico, que no gana un premio hasta que no hace una película seria, Salvad al tigre, que no era en absoluto mejor que las que ya había hecho. Pensemos en España, un caso de un Alfredo Landa, también un gran actor, que hasta que no hace el crack nadie le reconoce como gran actor. Pensemos, por ejemplo, se ha hablado de hay poco humor, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Eduardo Mendoza, que tiene algunas novelas muy divertidas, y no se le va a recordar por ellas, se le va a recordar por el caso Savolta o por la ciudad de los prodigios, no por sus divertidas novelas del detective Cochambroso, ni los extraterrestres, ni ninguna de estas. Es un prejuicio que existe, tristemente. También vemos que hay pocas editoriales que se centren en el humor, y a veces es difícil encontrar esa manera de dar a difundir este tipo de producto. Pero en definitiva, el humor también es algo que todo el mundo cree que puede hacer. Todos somos proclives a contar chistes en un bar, y también se reduce muchísimo el nivel. Cuando se publican libros de humor que son simplemente una transcripción del monólogo cómico televisivo, que no es nada más que una concatenación de chistes sobre el mismo tema, ¿no? O sea, y eso es lo que se vende hoy en día como literatura de humor, y no es que no lo sea, pero tiene un nivel inferior. Eso es uno de los problemas que tiene el humor, creo. También José María dirá algo. Sí, es que hay dos cosas importantes. Una, el humor no es lo mismo que la comicidad. Claro. Entonces, a mí López Rubio me decía, y lo veo yo en sus obras, que el humor requiere un distanciamiento con respecto a lo que escribes para jugar con la ironía. La ironía es un elemento fundamental, y la ironía es un instrumento inteligente. Y por otra parte, él abominaba de toda esa comicidad que se veía ya en sus últimos años, que él veía en la televisión, y decía, pero ¿por qué dicen que fulano es el humor? No, el humor no. Decía Miguel Miura que el humor es una pluma que se pone en el sombrero. Es decir, es un adorno, es un algo más que se le implanta a la comedia, que la convierte justo en eso, en el humor. Por eso yo veo que en el teatro de López Rubio, independientemente de las frases inteligentísimas que tiene, porque es un maestro del diálogo, y eso lo dicen todos los que han estudiado, siempre juega a la distorsión de la realidad sin perder de vista la realidad. Porque si pierdes de vista la realidad, pues ya caes en Caperucita Roja, ¿no? Entonces, no es fácil escribir humor. Y la comedia, lo que entendemos en el lenguaje coloquial por comedia, decía López Rubio que es el soneto del teatro. Porque es que tiene unas normas muy importantes la comedia. Decía, si tú tienes a un espectador y ahí lo tienes que tener como el domador tiene al león. De manera que cuando venga el intermedio, porque entonces había dos intermedios, como eran 3 actos, cuando llega el intermedio y se va al bar del teatro, tiene que estar deseando volver a ver qué es lo que ha pasado. Que eso se ve muy bien en Celos del Aire. Los 2 finales que tiene de actos son que te quedas en la butaca haciendo así, ¿no? Y claro, el humor es una cuestión de inteligencia, no es visceral, es de aquí. Y claro, pues eso, la confusión entre el humor y la comicidad, y que el humor impone cierto respeto, lleva a eso que estabas tú apuntando. Pues claro, el melodrama, la tragedia y todo eso es mucho más solemne, ¿no? Pero el humor es fundamental en la vida y en la literatura.
Quevedo, por ejemplo. Sí, Benavente escribió a Jardiel una carta diciéndole: yo admiro mucho lo que usted hace porque es mucho más difícil que lo que hago yo. Dijo Benavente en la carta, dice, en una comedia dramática cuando tienes el asunto lo tienes todo, y en una comedia cómica cuando tienes el asunto aún no tienes nada. Tienes que añadir todos esos elementos supraemotivos, porque la emoción no es suficiente para construir una obra de humor. Y como tú muy bien dices, el humor es un producto de la inteligencia. Dice Jardiel, en el mundo primitivo, los hombres primitivos, no existía la risa, existía el miedo, existía el dolor, pero no existía la risa. Ha hecho falta milenios de civilización, de refinamiento, de inteligencia, para que llegue la risa. Hace falta la inteligencia para apreciar el humor, cualquier tipo de humor, porque el humor lingüístico, los juegos de palabras, tienes que tener un gran dominio de la lengua para poder pillar los dobles sentidos, las paronomasias, las anfibologías. Para apreciar la sátira, tienes que tener una visión crítica del mundo. Para apreciar la parodia, tienes que tener cultura y conocer el modelo que se está parodiando. Quiere decir, para hacer humor y para apreciar el humor hace falta un nivel de inteligencia mínimo que quizá desgraciadamente no todos los públicos o todos los lectores tienen, y por eso no pueden apreciar formas más sutiles de humor y se quedan en las primitivas, porque claro, el humor tiene grandes variantes, ¿no? Hay un humor muy burdo, que es el humor que consiste en reírse del defecto, eso ya lo estudió Aristóteles, y reírse del gangoso son procedimientos que se usaban a veces en el teatro de aquella época, del tartamudo, del bizco, del que tiene la cabeza muy grande o del torpe, pues eso se le ocurre a un niño en el colegio para reírse de sus compañeros. Eso no es un producto de la inteligencia, al ser más tonto se le puede ocurrir eso, pero ese es un humor malo, ese es el que no hay que cultivar. Hay que cultivar un humor en donde hagas copartícipe al que lo está escuchando, leyendo o viendo de tu proceso intelectual, que él lo disfrute sin necesidad de insultar a nadie, porque el insulto no es humor en ese sentido. Entonces, el que el humor tenga una parte elegante y una parte más baja ha ido en detrimento del humor, porque claro, mucha gente entiende como humor pues el señor que se cae con la piel de plátano, la tarta en la cara o el insulto. Decía López Rubio que él era de Granada, además. Bueno, de Motril nació. Decía, la gente se cree que el humor es de Andalucía. No, el humor es de Galicia. El humor viene de los celtas, agarrando lo que ya había dicho Venceslao Fernández Flores acerca del origen celta del humor. Decía, porque lo que hace el andaluz es la gracia salerosa, la del chiste, No, eso no es el humor es la ironía, que lo vemos, por ejemplo, en Cunqueiro. En Cunqueiro se ve también esa beta gallega de la ironía. Y no sé qué iba a decir, se me ha olvidado. La verdad es que escuchándoos, yo me estoy retrotrayendo 2 décadas atrás, cuando Dani prácticamente casi ni había nacido, estaba con chupete, ¿no? Y es que, no sé si recordáis ambos, que hicimos un programa de televisión que era humor y literatura. Hace poco lo volví a visionar y no ha perdido vigencia, ¿no? Argumentabais temas parecidos a los que estáis esgrimiendo hoy, pero que vienen reuniros otra vez aquí, ¿no? En torno a este mismo tema. Yo creo que tenemos que plantearnos, Dani, volver a tener ese programa de televisión ya con caras renovadas y volver a abordar estos temas que yo creo que son los que pueden hacer que efectivamente cambien los hábitos, las costumbres, ¿no? Como nuestro público asistente no se ha animado y como los que están vía streaming pues tampoco han lanzado preguntas, yo quería preguntar 2 cuestiones más. Concretamente una que yo creo que bueno, pues tampoco está de moda ahora, ¿no? Estamos ante una obra escrita a 4 manos, lo que implica dentro de un oficio tan poco gremialista como es el de la escritura, que para coordinarse 2 autores con una obra, además una obra como esta que ya estáis diciendo, es una obra inteligente, donde además pues hay que coincidir en ese tipo de humor y manejar claves muy similares, tenía que haber un nivel de confianza alto, tenía que haber una amistad y una complicidad, eso está claro, ¿no? Porque la escritura polifónica ha existido siempre, pero con desigual resultado y especialmente aplicada pues a otro tipo de literatura, ¿no? O bien los poetas jugaban ya beodos, muchos de ellos, ¿no? A
ese verso esquivo, ¿no? También había otro tipo de obras, pero insisto, otros géneros, ¿no? De narrativa, y donde los personajes son más planos, las acciones son más largas, a ese tipo de escritura entre dos o más autores. ¿Por qué, aunque tú ya creo que has dicho algo antes, Chema, por qué consideráis que en este caso, ¿no?, ellos se aliaron para escribir esta obra? Había tanta amistad, tanta confianza, tanta cordialidad y complicidad entre ellos. Y, insisto, ya habéis hablado antes, pero me gustaría saber si esto era algo que se podía extrapolar a otros miembros de esa generación oculta del 27 que habéis comentado. Bueno, ya dije que, y además en el discurso lo cuenta López Rubio muy bien, en el discurso de la Academia, cómo conoció a Jardiel. Lo conoció en una huelga de estudiantes en el Instituto de San Isidro, porque él no lo conocía a Jardiel, pero vio a un chico que estaba echando un mitin defendiendo la huelga. Y le maravilló tanto de cómo hablaba, que fue el día que se conocieron, y ya a partir de ese momento pues se hicieron amigos, y López Rubio iba a casa de Jardiel y Jardiel iría a casa de López Rubio, porque además no vivían lejos. Jardiel vivía en la calle... ¿En qué calle vivía Jardiel cuando era niño? En Augusto Figueroa. En Augusto Figueroa. Y López Rubio vivía en la calle Valverde, porque él, tu abuelo iba a los Escolapios, de la calle Hortaleza. Bueno, sí, de la calle Hortaleza, que es donde está la iglesia. Y López Rubio iba a los agustinos, que estaban al lado de su casa. Entonces, tenían una cercanía física, tenían muchas coincidencias, porque los dos pertenecían a la clase media, de familias que eran interesadas en la cultura. No digo ya los padres de Jardiel, que el padre de López Rubio era un fanático del teatro. La primera obra de teatro que vio López Rubio tendría 4 o 5 años en un teatro de Granada, y era el Alcázar de las Perlas, de Villaspesa. Y entonces, pues tenían muchas cosas en común, pero es que luego López Rubio adoraba a Jardiel. Él me decía: el principio del Loís está debajo de un almendro es lo mejor que se ha escrito en el teatro español del siglo XX. Y estuvo, además, muchísimas veces con él en los ensayos generales antes de los estrenos. Y me contaba anécdotas de lo que pasaba en bastidores. Entonces eran como hermanos, y se querían una barbaridad. Y claro, cuando ya está López Rubio en Hollywood y le dice: contraten ustedes a este, porque cuando venga este me van a despedir a mí, se van a quedar con él, pues es que vivían en la misma casa. Entonces, y claro, pues te contaba anécdotas por un montón, pues cómo guardaba el dinero, tu abuelo, cómo cuando hubo huelga de bancos se quedaron sin dinero, y como él no iba al banco, tenía el dinero en casa y les prestaba. Es decir, es que, de verdad, fijaos cómo era López Rubio, que un día fuimos a la librería teatral, la Avispa, él y yo, a comprar algo, ¿no? Y empezó a hablar allí con los que había, y a contar cosas de Hollywood y de Chaplin, y según iban entrando los clientes, iban quedando allí, y algunos se sentaban en el suelo, porque es que yo estaba con la boca abierta. Pero además, algún día que fui a coger el bolígrafo para escribir, decía: no escribas nada. Entonces no podía escribir. Cuando llegaba yo a mi casa empezó a tomar notas, ¿no? Y claro, pues entre ellos había una amistad entrañable, y sintió su muerte, vamos, un montón. Estuvo con él un día o dos antes de morir, ¿no? Sí, le quería mucho y se conocían tanto que no necesitaban palabras. Jardiel le escribía una carta que decía: querido Pepe, ya sabes para qué te escribo. Le pedía dinero sin mencionarlo. Sí, claro, y por apuntar solamente una cosa, no era tan raro la escritura en colaboración en el mundo teatral, y viene de lejos, porque ya los propios autores del Siglo de Oro, el propio Lope, en fin, Moreto, Alarcón, todos estos escribían en colaboración, ¿no? O sea, que viene casi del 17 e incluso de los orígenes del teatro, porque ya el propio Sófocles, con su sobrino Sófocles el Joven, digamos que tienen una relación muy, muy estrecha en el punto teatral. Bien es cierto que a mí me interesa, y esto lo apunto antes de la pregunta de la señora, que convendría quizá saber hasta qué punto era un escrito esto y sobre esto lo reescriben, si cada uno escribía un acto, como sí que hacían los teatreros del Siglo de Oro. No sé si se aprecia algo en la pluma como para ver si hay una tipología, no, a priori no. Porque cuando López Rubio y Ugarte, que escribieron las dos primeras comedias que estrenaron, a mí me decía López Rubio que él era incapaz
ya una vez que se pasó el tiempo y se publicaron, que él era incapaz de discernir en las dos comedias qué había escrito él y qué había escrito Ugarte, que no. Sí, incluso aparte del teatro, en los escritos que se publicaban en Buen Humor, luego cada uno marcó más su estilo, pero hay escritos muy parecidos. Lees un escrito de Jardiel, lees un escrito de Ernesto Polo, y es que podrían intercambiarse los nombres. O sea, tenían en un momento dado un modelo, porque se influían unos a otros, escribían juntos, se contaban cosas, entonces luego ya cada uno fue el tiro por su lado. Lo que yo me pregunto que por qué motivo, que eran muy jóvenes o pensaron que la obra no merecía la pena, que no era de calidad, por qué motivo habéis dicho, ellos no solamente no la publicaron, sino que habéis dicho que seguramente no habrían permitido que se publicara si hubieran vivido ahora. Claro, y también me pregunto cómo es posible esa colaboración, de qué manera dos personas pueden escribir juntos. No sabemos cómo lo hacían. De hecho, hay novelistas también que escriben juntos hoy en día. Porque hay casos distintos. Por ejemplo, yo sé un poco cómo escribían Pedro Monseca y Pedro Pérez Fernández, porque lo contaron. Entonces se ponían de acuerdo en qué iba a pasar en las escenas siguientes, y cada uno escribía un trozo y luego se lo intercambiaban y lo corregían, porque se llevaban muy bien. Por ejemplo, con Enrique García Álvarez y sus colaboradores, a Bati, a Arniches y otra gente, pues era distinto. Le traían una obra seria para que él pusiera las bromas. Entonces el argumento y los diálogos serios eran de un señor y luego él le ponía la gracia encima, ¿no? Ya todo pasado, cuando la obra estaba completa. Cada uno tenía un sistema distinto. Aquí nosotros no hemos podido apreciar una diferencia, de decir, esta escena es de uno y esta escena es de otro. Algunas frases sí puedes luego localizarlas porque se han repetido, pero frases sueltas, desde pero luego. Eso, que ¿por qué motivo pensaron que no Pues, era buena la... Yo puedo hablar, por ejemplo, por el caso de López Rubio, yo por Jardiel no, pero yo creo que a López Rubio le influyó, bueno, primero Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna fue un volcán para ellos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a López Rubio yo tengo la impresión, por lo que le oí hablar, de que Hollywood le marcó mucho. Sobre todo Hollywood, lo que era la típica comedia. Tenga en cuenta que se relacionó allí con los más grandes, no solo con Chaplin, es que se relacionó con Douglas Fairbanks, se relacionó con a Marlene Dietrich, la conoció pero de pasada, Greta Garbo. Es decir, es un mundo en donde el drama, pero sobre todo la comedia, la gran comedia de las películas de Hollywood, yo creo que él le marcó mucho, porque las dos primeras obras de teatro que él estrena cuando vuelve de Hollywood, que son Alberto y Celos del Aire, tienen un aire hollywoodiense innegable. Claro, fueron muy novedosas entonces porque el teatro estaba pues recién salido de, como quien dice, de la guerra y en plena dictadura. Y ese aire, él me decía, a mí me entiende mejor un espectador de Finlandia casi que uno del Madrid Castizo. Era eso. El cine de Hollywood, y a tu abuelo también, porque Eloísa está debajo de un almendro, tiene mucho influjo de Hollywood, creo yo, ¿no? Sí. Claro, Hollywood les influyó, las películas de Lubitsch, etc. Pero en cuanto a estas obras primerizas de los años 20, Jardiel repudia en un momento dado no solamente las 50-60 comedias que escribe con Serafín Adame y con otros, sino también centenares, literalmente centenares de escritos de Buen Humor y de Gutiérrez que él decide luego no meter en sus obras completas. ¿Por qué? Bueno, pues él era un perfeccionista y quería que su nombre se estuviera vinculando siempre a obras de gran calidad. Él era perfeccionista por su madre, por quien él tenía pasión y adoración. Cuando él empezó a escribir siendo un jovencito, 12-13 años, cogía los manuscritos y los rompía, esto es muy malo, Enrique, escribe algo mejor. O sea que él ya tenía la idea de que él tenía que hacer algo muy bueno. Cuando ve que la producción teatral que ha hecho con Serafín Adame, que tiene un montón de comedias, de las cuales se han estrenado 4 o 5 sin pena ni gloria, o sea que no le van a llevar a ningún lado, le regala las obras a Serafín Adame diciéndole, haz lo que quieras menos estrenarlas con mi nombre, porque yo quiero que mi nombre esté vinculado a otro tipo de teatro.
Curiosamente, la primera obra es Una noche de primavera sin sueño, del año 27, que es el año crucial, ¿no? Y es un éxito, pero los críticos dicen, claro, es buena, pero se nota que es la primera obra que escribe y por eso tiene defectillos. Él decía, bueno, si supieran que no es la obra primera, sino la que hace 71, no sé qué pensarían de mí. Pero el caso es que él siempre fue perfeccionista en ese sentido, por eso repudió gran parte de su producción. A él no le importaba escribir mucho, siempre y cuando eso le llevara a perfeccionar su estilo. Él escribía mucho, era prolífico y generoso con su trabajo. De hecho, cuando se estrenó la obra de teatro Los medios seres de Ramón Gómez de la Serna, que fue un desastre, pues López Rubio me contaba que Jardiel, porque la patearon, y entonces Jardiel No entendieron nada. en el vestido no entendieron nada. Jardiel en el intermedio a un señor que estaba hablando pestes de la obra le pegó dos guantazos, así por las buenas. Entonces, por eso es que llega un momento en que ellos se dan cuenta en que ese realismo sainetesco, castizo, no va a ninguna parte. Tienen que ir a otro camino, que es el que les había iniciado Ramón Gómez de la Serna. El primer libro de prosa, de cuentos de López Rubio se llama Cuentos inverosímiles, del año 24. El Doctor Inverosímil es una obra de Ramón, ¿no? Es que por ahí va la cosa, por esa novedad. Es que estamos hablando de los felices años 20, que era todo como novedoso. Era las ideas de Ortega y Gasset, de la vanguardia, del mundo del deporte, el mundo optimismo, la realidad separada del realismo, de una realidad ficticia, de una realidad imaginativa. Qué maravilla escucharles, señores. Esto es estupendo. A cuenta de que don Enrique hizo un breve sesgo del cine español, algunos han llegado a la gloria, pero el gran actor y director de cine, Fernán Gómez, decía, el cine español en vez de poner fin debería de poner por fin. Otro con mucha retranca también, Fernán Gómez. A mí me gustaría, la otra cuestión que quería plantear a nuestros autores, que como decíamos al principio, no son autores, pero sí son autores, son coautores de esta obra que presentamos, es preguntarles por su propia producción. Me consta que ambos están enfrascados en distintos proyectos, pero que nos cuenten algunos de esos próximos proyectos o esos proyectos que están a punto de ver la luz o que están ya en una etapa avanzada, cualquiera de los dos. Vamos, Bueno, a los dos la pregunta, pero que empiece No, con yo cara siempre de- tengo alguna cosa entre manos. A veces pienso, no he escrito ninguna obra importante por la cual se me pueda recordar, pero sí una serie de obras menores que en conjunto creo que pueden ser interesantes y si alguien me recuerda alguna vez, cosa que dudo, no me importaría que fuera por eso. Y es diríamos, una serie de historias cómicas de cosas y que he publicado en distintas editoriales: historia cómica de la música, historia cómica del cine, historia cómica del teatro español, historia cómica de la psicología, del arte, de la locomoción, de la medicina, del derecho, que son obras, son cánones, quiero decir, son explicación histórica de las cosas tal y como son, contado en clave de humor, para que sea más agradable su lectura. Los datos son ciertos, la manera de contar las cosas es cómica y tiene como objetivo pues acercar de alguna manera esos puntos científicos o culturales a la gente, para que la gente no se asuste de materias que pueden imponer mucho. Porque yo es básicamente a lo que me dedico, a la parodia literaria, a la parodia histórica, a comiquizar, si puede decirse así, ese mundo que está ahí, que nos parece muy, no sé, que nos asusta un poco, ¿no? La persona que no se aviene a leer la Divina Comedia porque dice, Dios mío, pues a lo mejor leyendo una versión mía, cómica, en forma teatral o en forma de artículo o en forma también versificada sobre ella, pues le puede coger el gusto e interesarse. Eso es un poco las cosas que yo hago y bueno, siempre tengo varios proyectos entre manos, varios libros empezados y sobre todo un cuaderno lleno de ideas de libros futuros que no me dará tiempo a escribir, me moriré antes, pero bueno, que están ahí, que me parece interesante a ver
haber pensado. Y he hablado de un libro que tenemos ahí en cartera, que va a ver la luz en los próximos meses. ¿Por qué no nos das 4 pinceladas para que los amigos presentes y los que nos están viendo sepan que está en la cocina esa obra? Sí, no recuerdo exactamente el título provisional que teníamos, el mundo... Sí. Fantástico, maravilloso, Fantástico, algo sí. así, de Jardiel Poncela, pues sería una especie como de, no una biografía, no un libro de anécdotas, pero una mezcla que está dividido en distintas secciones, contando a través de textos suyos, de historias suyas, pues un poco, no solamente lo anómalo, lo original y lo extravagante de su vida literaria, sino también del entorno teatral en el que él se movía, porque allí aparecen pues historias de actores, de montajes de obras teatrales, de peleas con otros autores, de cómo se pegó con Valle Inclán, o de cómo era su relación con García Lorca o con Benavente. Entonces es un libro que creo que es muy ameno por la variedad de materiales que incluye, que han salido pues de entrevistas, de reportajes que se hicieron, de propios textos suyos que están inéditos, porque no cabían, no encajaban en otros libros, y creo que va a ser realmente un libro muy apetitoso, no solo para aquella persona que llame a Jardiel y le interese saber un poco más, sino para cualquiera que tenga interés por cualquiera de estos temas, por la literatura en general, por el teatro, por los años 20, 30, 40 de nuestro mundo, por las vanguardias, por el absurdo, por el humor de una manera general y teórica, por todos esos temas. Muchas gracias. Chema. Sí, yo tengo entre manos 2 libros de cuentos. Uno es un encargo de una editorial, que no es esta, y el otro es un libro de cuentos que a mí me apetecía mucho escribir. Luego también estoy intentando ampliar el famoso cuaderno musulmán. Lo que pasa es que me he ido por un camino que es de profundización de ciertos temas que tengo que leer bastante para informarme, no ya del Corán, sino los sufíes y todo ese mundo, ¿no? Y eso es lo que tengo. Tengo una novela pensada hace mucho tiempo, pero la empecé y tendría que tener más tiempo del que tengo, y luego artículos, un montón de artículos tengo que escribir, y sobre todo ahora con la cercanía del centenario del 27, pues tengo que sacar documentos de López Rubio que no quiero que se queden ahí muertos de risa. Manuscritos y cosas, cartas, por ejemplo. Quiero hacer un trabajo sobre la amistad que tuvo López Rubio con Dulce María Loinaz, la escritora que fue premio Cervantes, ¿no? Y tengo cartas de ella y tengo... y puede ser interesante, eso sí. Es lo que... Bueno, y el moderador, bueno. en que está inmerso ahora, además de los ensayos que decíamos, ¿qué vas a estrenar próximamente y qué vas a publicar? Pues también tenemos un poemario ahí en ciernes, y estoy a punto de estrenar a mediados de marzo una obra que se llamará Tebanas, con la compañía Hay Teatro, con Álvaro Tato y Yayo Cáceres, y que mete en una misma coctelera las 3 grandes tragedias en torno al universo de Tebas, ¿no? Edipo el Rey, Antígona y los 7 contra Tebas. Y nada, en eso andamos, dando clases en la universidad y presidiendo, que no es poco, el aula de teatro. Pues muchas gracias a los 3, hemos disfrutado, yo creo que recojo el sentir de los aquí presentes, y seguro de todos los que están escuchándonos, viéndonos, observándonos en la distancia. Hemos disfrutado una tarde en la que hemos reflexionado sobre el humor en la literatura, en la que hemos hablado de una obra que de veras es recomendable, y que además pues, para nosotros es un placer que esté en el fondo de catálogo del grupo editorial Sial Pigmalión. Y quedamos emplazados, queridos amigos, para próximas convocatorias de este aula de teatro, para próximas obras o presentaciones de obras de nuestros invitados de hoy, y para temas y propuestas muy diversas que les iremos ofreciendo próximamente. Gracias a todos y hasta siempre.